Con nosotros los congresistas Teófilo Gamarra de Gana Perú y Javier Velázquez Quisquén. Señores congresistas, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Cristian. Tengo que arrancar, congresista, tocándole el tema. No es un tema que quiero tratar en la entrevista, pero y también que usted pueda aprovechar también para dar su descargo y que eso, ¿no? Esta denuncia que sacó el programa dominical ayer, ¿no? Respecto a una denuncia que tiene usted. Si nos quiere contar un poquito al respecto. Muchas gracias, Cristian. La verdad, para mí me causó mucha indignación que luego de 10 años de haberse producido estos hechos, se haya escarbado en mi vida privada, se hayan tomado la molestia de ir a los distintos juzgados, ¿no?, a verificar si existían denuncias con relación a una supuesta violencia familiar, que dicho sea de paso ocurrió en febrero del 2002 y que a raíz de esta situación se generó dos caminos: el camino de la vía de proceso de familia y el camino de la vía penal. En el proceso de familia nunca se me notificó ninguna resolución, es decir, se notificaba en una dirección distinta a la mía, de modo que nunca pude aclarar las cosas ante este juzgado. Y por otro lado, en el tema penal, el mismo Poder Judicial me absolvió, y acá te estoy trayendo el fallo, donde dice: se absuelve al inculpado Teófilo Gamarra Saldívar por falta contra la persona en la modalidad de lesiones derivadas de actos de violencia familiar en agravio de Milagro Linares Quevedo. En consecuencia, se ordena el archivamiento definitivo. Eso sucedió en el año 2005. Sin embargo, una persona fue utilizada por no sé quién y en el 2012 se me denuncia a la Comisión de Ética. En la Comisión de Ética se hace la investigación y se pide información al Poder Judicial, así como al Jurado Nacional de Elecciones. El Poder Judicial le envía aparentemente esta resolución y la otra resolución de familia. Y se pide también información al Jurado Nacional de Elecciones para ver si yo tenía la obligación de consignar en mi hoja de vida, por ejemplo, el documento del juzgado de familia. Y como dice el mismo Jurado Jurado Nacional de Elecciones, dice: de la lectura del contenido de la denuncia como de la copia de la resolución remitida por el primer juzgado especializado de familia de Coronel Portillo, puede colegirse que se trata de una infracción de carácter civil en la que se han dictado medidas preventivas y no una sentencia. Correcto. Por delito doloso. Solamente para terminar, sí, a ello debe agregarse que el rubro 4, formato de declaración jurada de vida, no está referido a la materia de violencia familiar, motivo del proceso seguido en el citado juzgado de familia, por lo que el señor Teófilo Gamarra Saldívar no estaba obligado a consignarlo bajo este rubro. O sea, de modo que en la hoja no de mintió, vida, usted no incumplió, digamos, con poner eso en el Jurado Nacional de Elecciones. No estaba en la obligación. Okay. Y por otro lado, este tema, o sea, se conversó con mi expareja en varias oportunidades y resolvimos el problema. Nos perdonamos mutuamente, ¿no es cierto? Usted tiene una buena relación con... Tengo una muy buena relación, okay, más por el contrario, a la fecha me ha dado toda su... Desgraciadamente, no es, porque estamos aquí también con el congresista Velázquez Quisquén, en otra oportunidad hablaremos de ese tema, pero bueno, ya entrando al tema político, congresista Velázquez Quisquén, 8% en la última encuesta de Alan García Pérez, la que ha aparecido hoy en Datum. ¿Cómo ve ese tema? Es decir, digamos, ¿responde, cree usted, a que ya lanzó su precandidatura? ¿Están satisfechos con ese número o todavía los ve un poco alejados de los que están liderando? 18 son 10 puntos, PPK, pero ya empezó ayer también a tirarle sus chiquitas a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García Pérez. ¿Cómo ven ese tema? Mira, primero que este tipo de encuestas son absolutamente referenciales, alejadas de la realidad, por una sencilla razón. Una encuesta ya comienza a tomar un poco de seriedad cuando ya están oficialmente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sabes cuántos candidatos va a tener la elección? No sabes, ¿cierto? Hay 12 partidos inscritos, hay 10 que están en camino de inscribirse. Estas encuestas o juegan a ser adivinos o tratan obviamente de inducir la voluntad del electorado. Nosotros nos tienen sin cuidado, de verdad. Yo no sé por qué todas las arremetidas contra Alan García
Pues sí dice que está tercero. Ahí veo el diario del señor Toledo, el diario que le financió Orellana. Y dice que está tercero él. Entonces, pues te digo, es una broma, es un chiste. ¿Sabes qué? Solo los improvisados en la política, solo los nuevos en política se pueden asustar de una encuesta de esa naturaleza. Nosotros tenemos... O sea, ni asustarse, ni tampoco, digamos, No. porque usted cree que no tendría por qué sentirse contenta Keiko de tener 37%. Además te digo, los últimos 2 procesos electorales, un año antes, los que encabezaban las encuestas no pasaron a segunda vuelta. Entonces, las encuestas se han equivocado siempre, pero para nosotros es una referencia respetable, pero estos señores quieren jugar adivinos y no son adivinos. Pues. Entonces, juegan también sus intereses. ¿Quiénes juegan sus intereses? ¿Quiénes son los adivinos? Por favor, los medios tienen su corazoncito, por favor. ¿Cómo es posible, por ejemplo, esa patraña porque bajan un audio del señor Oropesa y dicen... tío Alan, ya, o sea, hay un solo Alan en el Perú y ya todo. Pero congresista, eso fue lo que sorprendió, que inmediatamente el doctor Alan García Pérez se siente aludido. Como usted ha dicho, hay varios Alans en el Perú. ¿Por qué saltó? Te digo una cosa, es que ya acabó el evento de gobernador del Banco Mundial y del Fondo Monetario y nuevamente el gobierno vuelve su arremetida contra el expresidente García porque su candidato de ellos es PPK. ¿Cómo hacía el gobierno? No entiendo. ¿El gobierno manipula a Nicolás Lucar, a los medios de prensa? ¿Cómo es un poco el tema? No, el medio que ha soltado la noticia es un medio que simpatiza con el gobierno. Pero te diré algo al respecto. Vamos a las encuestas. Mira, nosotros somos un partido que nos hicimos a la vida política. ¿Cuál es el medio? Perdón, disculpe mi ignorancia, pero ¿cuál es el medio? Porque yo no sé quién lo sacó. ¿Qué medio lo sacó? ¿Cómo es posible que estuvo a 24 horas? Por eso mismo, cuénteme, ¿quién lo sacó? Ayer ha salido. ¿En qué canal? En un canal. Yo estaba en Chiclayo viajando, por eso... Pero no, pues si usted acaba de decir que es un canal amigo, usted sabe cuál es el canal. ¿Cuál canal? No, amigo de Alan García, no. No, el canal amigo del gobierno. Que tiene sus simpatías. Pero lo más importante, fundamental, es lo siguiente. No me responde. Mira, suelta la piedra, esconde la mano. Canal 2. No, tú lo has dicho. Mira, lo importante es, nosotros tenemos una estrategia. Hemos pasado muchas dificultades en 85 años. Hemos llegado 2 veces al poder con el presidente Alan García. Democráticamente hemos respetado plazos constitucionales. Hay un gran temor de que Alan sea candidato. Pero Alan va a ser candidato. El domingo lo van a ungir y me gustaría que este canal, que es democrático, y otros que inclusive no lo quieren al presidente García, pudieran cubrir como cientos de miles de militantes y ciudadanos en todos los locales del partido, se van a convocar para votar para que Alan García sea el candidato presidencial. Nosotros tenemos una estrategia muy clara, imperturbable. No dependemos de las encuestas, sino de nuestro trabajo. Tenemos la fuerza de una organización política que la van a ver el domingo, la más importante del país. Tenemos un candidato que ha sido 2 veces presidente del Perú, que es un hombre que tiene experiencia. Yo creo que los peruanos se van a dar cuenta. Ante 4 años del desastre del señor Humala, de un hombre sin experiencia, que ha improvisado un gobierno, que ha generado este caos y estos actos de corrupción de las agendas, ¿van a volver a votar nuevamente por 5 años de inexperiencia más? ¿Por quién? ¿A quién se refiere por 5 años de inexperiencia? No, pero ¿quién ha sido presidente? El presidente Ollanta, pero el presidente Ollanta no va a volver a postular. Por eso te digo, tienen que votar por un hombre con experiencia. Y ahora, lo justo para darle nivel también sería decir que en el 2021 Ollanta podría volver. Porque no, si respeta los plazos constitucionales. No, y además teniendo en cuenta que su gobierno no fue tan malo como el primero de Alan García Pérez, podría regresar también. Si Alan García Pérez ha tenido una segunda oportunidad, el señor Humala se la damos con gusto. Pudo haber inflación, pudo haber terrorismo, que eran fenómenos sociales, pero no hubieron agendas, ¿eh? Por favor, no hubieron agendas, por favor. Y el 2021, con mayor experiencia, el señor Humala, me imagino que tratará de corregir los errores que cometió en este primer gobierno. Perfecto. Bueno, con relación al tema de las agendas, queda claro que en estos momentos existe un proceso de investigación ante el Ministerio Público y será el Ministerio Público y el Poder Judicial que al final determinarán si existe algún ilícito en este tema. Nosotros no podemos anticipar a la gravedad del tema de las agendas. Primero se tendrá que determinar si es la letra o no, no de la señora pero justamente se pudo haber corregido la gravedad justamente dejando que no reviente el chupo y más bien aclarando por delante. Pero bueno, judicializado está y así se va a quedar. Está judicializado y creo que son las instituciones correspondientes que tendrán que en su momento determinar, por un lado. Porque no se aclaró por delante, eso lo tengo que decir yo y una y otra vez, porque si no, tampoco puedo. Y por otro lado, de hecho, que el presidente Ollanta no va a ser candidato, de hecho que el Partido Nacionalista y aquí le hago la va pregunta. a preparar una propuesta muy importante que entiendo que va a ser una sorpresa y esperemos
que sea el próximo presidente de la República. Me está diciendo para esta candidatura, para estas elecciones del 2016. Nosotros vamos a participar como partido Entonces ya se cayó nacionalista. Daniel Urresti, ya no va Daniel Urresti, le bajaron el dedo. Nosotros todavía en estos momentos no hemos definido exactamente quién va a ser nuestro candidato, ¿no? Lo que sí decimos es que si en algún momento el Partido Nacionalista va a determinar una candidatura, esta necesariamente va a ser con la sostenibilidad de la bancada nacionalista. Sí, pero congresista Cámara, se le acaba de escapar, va a ser una gran sorpresa. Entonces, finalmente, lo que se rumorea que Milton Bonge se ha renunciado para ser candidato, ¿esa es la sorpresa que tiene el Partido Nacionalista? Nosotros en realidad ni siquiera hemos conversado con el exministro Milton Bonge, dicho sea de paso, estamos hablando de un técnico de mucha capacidad que ha demostrado mucha eficiencia en su sector. Dicho sea de paso, se ha demostrado a nivel nacional. ¿Podría ser un buen candidato del nacionalismo? La gran cantidad de inversión en agua, saneamiento, no se descarta en estos momentos ninguna posibilidad. Pero sí, nosotros estamos viendo que el candidato que vaya a representar al nacionalismo tiene que ser una propuesta ganadora, toda vez que nosotros tenemos un sustento de una buena gestión realizada por el presidente Ollanta-Humala. O sea, las cosas han ido bien en Beca 18 con certificaciones internacionales. Se cayó Daniel Urresti, entonces. Le bajaron el dedo al general Urresti. No, en esos momentos no estamos, digamos, para determinar exactamente quién va a ser nuestro candidato, sino estamos viendo justamente, afinando una propuesta que sea ganadora para el 2016. Ok, interesante. Congresista Velázquez Quequén, está bien entonces, finalmente no hay que temerle a las encuestas, pero al mismo tiempo también, digamos, el tema de la seguridad ciudadana, ¿verdad? ¿Cree que es un tema que finalmente le preocupa mucho a la población? Y ahí también esas encuestas, claro, que por un lado no preocupan, pero sí demuestran claramente que la mayoría de gente tiene el tema de la seguridad ciudadana como el tema fundamental para la próxima elección. ¿Cuál es esa propuesta? Yo le quiero preguntar, congresista, más allá de sacar los militares, ayer escuchaba una muy interesante conferencia en la Universidad de San Martín, estaba Alan García Pérez y otras personas más hablando sobre este tema, pero ¿qué más de sacar a los militares? O sea, me imagino que esto sería algo que ayudaría a una estrategia más integral respecto de la lucha contra la delincuencia. Mira, el tema nuestro, el tema de la inseguridad es un tema recurrente, pero se ha estimulado más en este gobierno, porque una de las razones por las que cientos de miles de peruanos votaron por este gobierno es porque el señor Humala era comandante, era del ejército y iba a restablecer el orden. Y lo que ha pasado es, se ha sobreestimulado el nivel de criminalidad en el país, no lo digo yo, lo hice todas las percepciones, todas las encuestas que se hacen. Pero te diré que en el caso nuestro, consideramos evidentemente que la seguridad ciudadana es el tema fundamental, o sea, no podemos hablarle a los peruanos de prosperidad, de crecimiento económico, de más empleo, si es que no le damos seguridad. Si es que esa gente que gana su salario llega a la puerta de su casa y lo asaltan, o dentro de su casa los asaltan, de los pequeños negocios. Entonces, cuando hemos planteado el tema de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, yo he visto con mucha pena algunas personas que de repente no han revisado la Constitución y por ser antiapristas dicen, no, que eso es inconstitucional. La Constitución permite que sin declarar un régimen de excepción permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Otra cosa es que nosotros digamos, queremos que el control de la seguridad ciudadana lo tengan las Fuerzas Armadas. Para eso tendríamos que declarar un régimen de excepción. Entonces... No es inconstitucional, segundo, vamos con eso. El tema, ¿cómo esto...? Mira, ve, los municipios, las regiones hacen esfuerzos para comprar sus patrulleros, el serenado. ¿Tú no crees que un país que tiene sus Fuerzas Armadas preparadas profesionalmente, que no vemos hipótesis de guerra externa, cercana, ¿tú no crees que puede utilizar su inteligencia humana, su inteligencia técnica? ¿Tú no crees que pueden utilizar este equipo, estos oficiales? No estamos hablando de los que hacen servicio militar voluntario, sino estamos hablando de oficiales que estén preparados para ayudar, por ejemplo, como se hizo con la dación del decreto legislativo 1095 que dimos en el gobierno nuestro. O sea, si la inteligencia policial, que es buena, la inteligencia policial, por ejemplo, determina, por ejemplo, que en Villa El Salvador o San Juan de Lurigancho hay áreas, zonas
con alto nivel de criminalidad, ¿tú no crees que las Fuerzas Armadas pueden apoyar en el acordonamiento de la zona que van a intervenir la policía? Ok. Pueden apoyar en el rastrillaje, y los que van a hacer las intervenciones no es las Fuerzas Armadas, sino la Policía Nacional. Entonces, ¿por qué mezquinar una propuesta de esta naturaleza de sacar a las Fuerzas Armadas, a los profesionales de las Fuerzas Armadas, para que sean un factor disuasivo? No en ningún caso van a perturbarles la estrategia de la policía, sino es un factor disuasivo. Como dice Philip Butters, ¿tú crees que van a cogotear? Ni locos, No, dice, pero pues. solamente disuasivo, pero eso, digamos... ¿Pero ayuda o no ayuda? Ok, pero ¿cuál es la estrategia integral, congresista? Porque eso no va a bastar. Eso a mí me parece que es un tema... La estrategia integral es el siguiente. Tenemos que hacer de la seguridad ciudadana un acuerdo que supere las exigencias que tienen los acuerdos valga la reiterancia, del acuerdo nacional. La lucha contra la criminalidad tiene que unir a toda la clase política, económica y social. Tenemos que hacer una política de Estado, trazar una estrategia que integre estas estrategias locales de buena fe, pero que no están integradas a una estrategia nacional, por ejemplo, de los municipios, de las regiones. Tú ves todos los días, por ejemplo, que las regiones, los alcaldes están entregando compras de patrulleros a la policía, Sí. serenazgo. Pero dime una cosa. Por ejemplo, en Lima mismo, te presento un ejemplo. Hay municipalidades que compran equipo de radio. Pero un equipo de radio que está conectado para la zona de influencia del ámbito donde gobierna el alcalde. Entonces, no está conectado al del distrito vecino. Ese equipo de radio no compatibiliza. Entonces, el delincuente asalta, se pasa al otro sitio y se acabó. Yo le hago una pregunta, congresista. Ustedes, por ejemplo, en el partido aprista, ¿se animarían a eliminar estos pequeños feudos que hay en Lima, vinculado al tema de seguridad, pero también al tema de transporte, y que haya no sé cuántos distritos aquí en Lima que cada uno funciona como un pequeño feudo? Por ejemplo, crear un único o menos distritos, menos alcalde, como es en cualquier ciudad del mundo. Por ahí no va el tema. Es una discusión burocrática que no va a llevar muchos años. Si va el doctor García Pérez y en San Juan de Lurigancho le ofrece ser provincia constitucional. Déjame decirte, mira, por ejemplo, en otros países cercanos, por ejemplo, funcionan los sistemas de información de emergencia, por ejemplo, los hospitales. Todos los hospitales están integrados en un sistema electrónico. Correcto. ¿Cómo no podemos integrar, por ejemplo, los sistemas de comunicación de los distritos y nos evitamos ir a una discusión si tu distrito debe integrarse al otro o no? Correcto. Porque enfrentar la seguridad ciudadana es una tarea inmediata, pero tenemos que ponernos de acuerdo a todos los actores políticos. Ok, pero bueno, faltó el tema también, el tema de las cárceles y qué sé yo, porque las cárceles ya no aguantan más, no hay más gente. Congresista Gamarra, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué siente de tanta crítica, por ejemplo, del congresista Velázquez, que es respecto de este gobierno, y de repente, en última semana, cuando ha estado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, le han tirado flores al presidente Ollantaytamala? Más que al presidente Ollantaytamala, seamos honestos, al Perú. Es decir, lo que ha hecho continuamente los gobiernos desde el año por ahí, no sé, 2004 o 2002. ¿Qué es lo que siente finalmente? Porque es un poco esa la impresión del presidente Ollantaytamala. Nos dice, bueno, esos temas son secundarios, porque claro, él sentirá que todo el mundo lo ha aplaudido por el manejo fiscal de nuestra economía, la inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación le deja? No, yo creo que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional ha reconocido el trabajo, la gestión de este gobierno en materia económica, porque si podemos ver las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en materia económica, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, son bastante pesimistas con relación al resto de los países. Estamos hablando de Brasil, que va a dejar de crecer, su crecimiento va a estar por debajo de cero. En el caso de Argentina, el caso de Venezuela, ni qué decir, su crecimiento va a estar por debajo de 10, de 12, quién sabe, es una situación incierta. El caso de Chile, que venía creciendo, su crecimiento llegará quizás hasta al 1%. Correcto, pero o el caso de Colombia. Mi pregunta Sin embargo, el Perú ha mantenido un crecimiento y creo que hay una disciplina fiscal que se está trabajando y hay un presupuesto, digamos, que mantiene la disciplina fiscal. ¿Pero cree que los peruanos, digamos, son injustos con las críticas a este gobierno? Mire la desaprobación que ha aparecido porque desde el plano externo las cosas se ven más positivas desde afuera para el Perú. ¿Siente que hay una injusticia ahí de la gente? No, yo creo que hay pues un ataque permanente a la gestión, al gobierno, pero si nosotros vamos a provincias, he estado viajando a raíz de la presidencia de la Comisión de Presupuesto a distintos lugares. Por ejemplo, en San Martín, ¿sabes cuántos hospitales se están construyendo? 10 hospitales. ¿Cuántos hospitales se han construido en Junín?
3 hospitales. ¿Cuántos hospitales se están construyendo en Cerro de Pasco y en otras regiones del país? Se están construyendo carreteras, caminos, hospitales. En el caso de la Policía Nacional se incrementó la remuneración y el 5.º tramo ya viene, que es a fines de diciembre. Se incrementaron los patrulleros, el número de policías, se hicieron mayores operativos. ¿Y por qué cree que la gente está descontenta, congresista? 75. ¿Por qué cree que la gente está... Usted me habla de patrulleros y de policías, pero la inseguridad ciudadana sigue siendo el tema central. El tema de la lucha de inseguridad es un tema integral que obliga no solamente a la Policía Nacional, sino también al Poder Judicial, al Ministerio Público. ¿Qué hacemos si tenemos a una policía que hace operativos, mete en la cárcel a delincuentes, y al final muchas veces estos delincuentes a las 24 horas aparecen en la calle? ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces el tema de la lucha contra la inseguridad es un tema integral que involucra no solamente a la Policía Nacional, involucra también al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las municipalidades, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno frente a la necesidad también de integrar al Ministerio Público y al Poder Judicial en la lucha contra? El presidente en varias oportunidades ha realizado consejos de Estado para trabajar conjuntamente que el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero hay un respeto a la institucionalidad del país, hay un respeto al Ministerio Público, Poder Judicial, no hay una injerencia, y lo que se propone es que estas instituciones trabajen de manera articulada. Yo le quiero hacer esa misma pregunta al congresista Velázquez Jequén. Si Alan García Pérez, si el aprismo volvería a ser gobierno, es decir, ¿cómo puede también entrar a tallar en las carencias que muestra el Ministerio Público y el Poder Judicial? No, aquí son dos cosas, por eso te digo. Si nosotros hacemos una política de Estado que comprometa, por ejemplo, una política que integre los gobiernos locales, regionales y el nacional, y en el tema de la cadena de responsabilidad de los que cometen el delito y hasta su ulterior sanción y reclusión en los penales, vamos a seguir planteando una estrategia cosmética y no vamos a resolver el tema de fondo. Acá lo que tiene que haber... obviamente son organismos autónomos tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, pero la autonomía no significa extraterritorialidad. Eso no supone, por ejemplo, que en esta cadena de responsabilidad comprometer al Ministerio Público, al Poder Judicial, por ejemplo, no pueden a personas que son reincidentes en delitos por asalto y robo, a los 2 meses, a los 3 días, como dice Teófilo, les dan libertad. O sea, el trabajo que hace la policía es una suerte de ser carne de cañón, enfrentan a los delincuentes, los ponen a disposición del Ministerio Público y a los 48 actores en la calle. Entonces, la autonomía es para las decisiones, pero eso no supone que el Congreso no tome parte de su responsabilidad que tiene y el Poder Ejecutivo plantear una estrategia integral. Para eso hay que hablar, para eso hay que promover un debate que nos lleve a un amplio consenso. Queremos reducir los altos niveles de criminalidad. No solamente responsabilidad de la policía, del gobierno, sino también del Ministerio Público, del Poder Judicial. Eso también comporta de que tiene que haber una política sostenida de cómo ampliamos o construimos más penales y hacemos que el régimen penitenciario sea verdaderamente un régimen resocializador y que no sea escuela de formación para el delito. Porque hoy día a las cárceles la gente entra como delincuentes primarios y luego terminan especializados y nuevamente reinciden. Y ese fue el tema, yo le tengo que hacer la pregunta, porque usted me la deja dando bote, ¿no? Ayer también salió una denuncia dominical de justamente unos marcas que habían sido indultados durante el gobierno del presidente Alan García Pérez. A mí más me preocupa, más allá de que haya podido haber o no corrupción en algunas personas que estaban encargadas de los indultos, que haya sido una política de Estado finalmente sacar a presos de las cárceles porque había un hacinamiento y porque no había espacio más. ¿Fue así? Es decir, el tema era cómo limpiamos las cárceles porque ya no hay sitio para más. ¿Esa fue la política de los indultos, detrás de los indultos del doctor García Pérez? Mira, cuando uno entra al gobierno, todas son prioridades. Hay cientos de miles de demandas, pero los recursos son limitados. Entonces tú tienes que priorizar. En el tema, tú mismo has hablado al inicio. Los penales hoy día, por ejemplo, Lurigancho. Lurigancho hoy día está soportando 3 veces más la población penal para la que fue construida. Y no solamente infraestructura, no solamente infraestructura, sino recursos humanos, agentes penitenciarios, todas esas cosas. No en el Perú, sino en todos los sistemas democráticos, una de las herramientas que la Constitución le otorga al jefe de Estado es las gracias presidenciales, que pueda conmutar penas, que pueda indultar. Ahora, que el hecho de que se ponga en marcha este mecanismo como una política pública y que en el camino, en el segundo o tercer nivel, hayan 2 sinvergüenzas, tíos, que cobran o que cometen un acto irregular, no descalifica, por favor. ¿Cuál era la política pública, congresista? No me ha dicho. ¿Cuál era la política pública? Los penales están asignados. No se iban
desasignar solamente dando conmutaciones e indultos, sino también construyendo más penales, pero no hay recursos para hacer todo a la vez. O dejamos de hacer escuelas y hacemos penales. O sea, esos son los grandes desafíos. Pero te diré lo siguiente. En Estados Unidos, no el año pasado, ¿no? Ahora. El presidente Obama acaba, por ejemplo, de indultar a 78 condenados a cadena perpetua por narcotráfico, bajo la lógica del principio de los derechos no violentos. Entonces, es una explicación que tiene que ver con que ahora se quiere satanizar que porque el presidente ha hecho un ejercicio de sumisión. Pero quiero decirte dos cosas para terminar. Si hubieran estado mal los indultos y las conmutaciones, ¿por qué el presidente Humala no ha tenido la valentía de dejar sin efecto uno de los que se han cuestionado? ¿Por qué no ha dejado sin efecto? Si es su prerrogativa, así como nosotros en 2010, cuando dimos y encontramos que había irregularidad en el tema del indulto al señor Cursidar, lo dejamos sin efecto. Entonces puede haber un cuestionamiento a la política Pero pública. entonces usted me está admitiendo que la política fue utilizar las gracias y conmutaciones, que en ningún lado en la Constitución dice que se pueden utilizar para hacer una política de dejar las cárceles libres porque están muy hacinadas. No, pues. Es que Pero usted lo acaba de decir, que lo ha admitido. No, pues, que la Constitución no es un reglamento, pues. La Constitución no es un reglamento. Lo que te estoy diciendo es que el presidente utilizó una atribución exclusiva y excluyente de rango constitucional como parte de un elemento de una política pública. Y la política pública era dejar las cárceles que estaban llenas. Pero te digo además, el presidente Fujimori, el presidente Toledo, el presidente Humala han dado indultos y conmutaciones, por favor. Entonces, no satanicemos una institución, porque en todo caso, ¿por qué no planteamos retirar esa atribución del presidente de la República? Sí, claro, eso lo hemos planteado yo en la radio. En la radio lo he planteado yo como pregunta. Que esto no le guste a la gente y en un eventual gobierno, si no le gusta a la gente, no lo haremos, pues. Pero no vengamos a satanizar una institución constitucional que opera tanto en el Perú y en el mundo democrático sí, señor, entero. Pero la han tergiversado completamente, la han distorsionado, porque si era una política pública de dejar las cárceles vacías porque estaban llenas, para eso no son las gracias. Sí, para eso es también, por favor, para eso es también. Mira, hoy día las cárceles son centros de perfeccionamiento del delito. Cuando tú a un delincuente primario, tú le acortas su pena de 8 a 6 años, le estás dando una segunda oportunidad para resocializarse. Por favor, eso se hace en el Perú y en cualquier sociedad democrática. Se hace en un país desarrollado como Estados Unidos. Ahora, el nivel de reincidencia es 20%, también hay la posibilidad de que reincida. La resocialización se debe dar en la cárcel, no afuera. No se deja libre a la gente a ver si se resocializa afuera. Las cárceles están bien hechas, se utilizan políticas para que la gente resocialice, busque un trabajo y cuando sale. Hoy día las cárceles son centros de resocialización. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y si yo tenía plata, como usted, el gobierno aprista dejó dicho que le dejaba no sé cuánta plata al gobierno que venía, pues su prioridad no debió ser dar indultos, sino hacer más cárceles. Preferimos darle agua y desagüe a la gente más pobre. Preferimos hacer hospitales. Preferimos hacer colegios. Correcto. Por eso la inseguridad ciudadana es lo más importante el día de hoy, y no el agua. Y ahora saquen a los militares a la calle. Lo que acaba de decir está grabado, que en San Martín están construyendo 10 hospitales. Así es, 10. Hemos estado en la reunión de la Comisión de Presupuesto y hemos recibido información de parte del gobernador regional y en realidad se están construyendo 10 hospitales. Correcto. Y en los próximos días ya hay 2 hospitales. ¿Cuántas cárceles están construyendo, congresista? Varias. Solamente para poner un ejemplo, en Ucayali se está haciendo... ¿Cuántas cárceles han entrado en funcionamiento durante estos 5 años, congresista? Yo creo que hay un programa de cárceles y estoy completamente seguro que el ministro de Justicia o el jefe de INPE tiene la información con relación a la ejecución de las obras que se vienen realizando en distintos puntos del país con relación a la ampliación de cárceles. Uno de ellos es la ampliación de la cárcel de Ucayali, que en estos momentos se está haciendo y se está ampliando en 3 pabellones. Correcto. O sea, se está incrementando, digamos, la capacidad, ¿no es cierto?, para mantener internos. Ninguna cárcel nueva, entonces. Para directo, ninguna cárcel nueva. Bueno, esa información la tiene en estos momentos INPE, ¿no? Con mayor certeza. Perfecto. De verdad, ese es el tema, pues, sí. Cuando hablemos de la seguridad ciudadana, hay que hablar del tema integral. El tema es integral. Cárceles, o sea, no solamente, policía, claro, eliminar el 24/24, el Ministerio Público, todo ese... En efecto, es una política de Estado, no es política de gobierno. Claro. Tiene que ser una política de Estado. Y lamentablemente, hasta la fecha, la clase política no se pone de acuerdo en una política de Estado que sea sostenible y predecible en el tiempo. Correcto. Para enfrentar a alguien que es nuestro enemigo común, que es el crimen organizado. Correcto. Y la clase política son todos, finalmente, todos los partidos políticos. Yo estaría de acuerdo en que la Constitución se elimine las gracias presidenciales. Eso ya es el porque definitivamente
Una cosa es las gracias presidenciales y otra cosa es el abuso a las gracias presidenciales. Bueno, ahí se la dejo. Son Si dos usted cosas cree que se distintas, tienen que eliminar, Son no dos tendría cosas sentido, no tendría lógica que el presidente Ollanta vuelva a utilizar ese derecho que tiene. Estamos, Cristian, de acuerdo que hay que erradicar la violencia contra todo. contra todo. Señores, un placer. Vamos y regresamos. Gracias.